Bueno, iniciamos la presentación de los libros del escritor Francisco Pérez Godoy, médico de profesión y vocación, ¿cierto? Sí. Ya. Y que comienza en el año 2007 a escribir, digamos, sistemáticamente. En palabras de él lo voy a parafrasear: escribir es una necesidad vital. Eso es una frase de Francisco Pérez Godoy. Y bueno, y también se da inicio a un proyecto editorial Nueva Carpeta, que da sus primeros esbozos y como una fecunda madre nos entrega un par de mellizos, Exilio y Sui Generis. Y puede generarse una pregunta: ¿por qué 2 libros? Y es que en su formato original era un libro, y en la lectura y relectura de los textos los matices fueron generando ambas compilaciones. Así que, sin más preámbulo, dejo con usted a la maestra María Eugenia Gómez Williams. No le gusta que diga maestra, pero una maestra, gestora de talleres de escritura, y bueno, yo creo que es la que más conoce el desarrollo literario del escritor Francisco Pérez Godoy. Muchas gracias. Todos se sonrieron, yo también, porque maestra está muy lejano. Bueno, de todas formas, quiero dar la bienvenida a todos ustedes por estar aquí en la presentación de estos 2 libros que ya muy bien se los han señalado. Pero quiero iniciar esta sesión, esta presentación, con una cita de Marcel Proust. Veo que hay varios escritores, y por eso que les hago mención. Un escritor no puede perderse esta novela que es de Mario Vargas Llosa, La verdad de las mentiras. ¿Qué hay de verdad en las mentiras de los trabajos literarios? Y Marcel Proust nos dice lo siguiente: la verdadera vida, la única vida plenamente vivida, es la vida de la literatura. Por eso que me sonreí cuando tú dijiste, lo primero que hago es escribir. Entonces esto, mira lo curioso que nos dice, que más que la vida vivida no existe, no tiene fuerza, sino que la vida de la literatura. ¿Y qué nos quiere decir con eso? Que la literatura, al leerla, al revisarla, al dialogarla, nos hace entender mejor la vida. Interesante esa mirada, por eso que quise seleccionarla y compartirla con ustedes, y con eso abrir esta sesión de hoy. Hoy justamente vamos a hacer eso, vamos a dialogar, vamos a revisar la literatura que nos está regalando en este momento Francisco Pérez, y para entender nosotros más la vida. Me pareció interesante. Avanzamos en esta especie de propuesta que tengo del trabajo de Francisco para mostrar que en estos 2 relatos, tanto Exilio y otros cuentos, en cada uno de ellos se van a encontrar con 16 relatos cortos, pequeños, muy novedosos, como lo vamos a ir desarrollando a través de esta pequeña exposición, y Sui Generis. En estos 2 relatos, los 2 están inspirados en el Antiguo Testamento. Los 2 tienen inspiración bíblica y con el conocimiento de ello. Pero lo novedoso, lo que yo quiero rescatar y hacérselo saber a ustedes, es cómo tiene la capacidad de este mundo elevado, este mundo sublime, este mundo místico, es capaz de humanizarlo, bajarlo a tierra, desacralizar lo sagrado y ponernos frente a frente, tanto el creador como tanto la obra de este gran creador, que somos nosotros los hombres, para enfrentarnos en un tú a tú. Ahí estamos en la misma paridad, en el mismo nivel, y los 2 mostrándonos nuestras miserias, los 2 abriendo como nuestro corazón, mostrando nuestras heridas. Entonces, y eso, ¿qué es lo novedoso para mí? Es que al desacralizar lo divino, lo hago con delicadeza, con finura, con respeto, que eso nunca va a ser fácil. No es fácil cuestionar lo ontológico, los conceptos espirituales, llevarlos a tierra, humanizarlos, dejarlos aquí abajo en la tierra, igual a mí.
Voy a leerles algunos extractos que tengo, que están, ¿no es cierto?, a través de los textos. Por ahí dice: tengo 14 años. Soy una mujer prometida en matrimonio con un carpintero. Para el desposorio me envió una repisa para la cocina y una caja pequeña con la inicial de mi nombre tallada, una M, alargada como cursiva, para guardar mis cosas personales. Pero aún no tengo nada que guardar. Entonces, ven ustedes, ya está María, ¿no es cierto?, totalmente como podría contarlo una chica campesina al día de hoy. Más adelante dice: hoy hablé con José. Estuvimos caminando alrededor del caserío durante 1 hora o tal vez más. Le relaté en detalle mi sueño, que parecía tan vívido y real. Puedo aún sentir aquellas palabras: bendita, bendita eres, no temas, bendita. Pero no me siento alegre. No veo la bendición y estoy llena de temor, porque José me puede repudiar. Mi barriga se ensancha. José, viudo, maduro y hombre recto, me tomará por esposa, para no arrojarme al lapidario destino de mi inexplicable preñez. La ley es la ley, desde siempre para la mujer, desde el mismísimo paraíso, declarada culpable de la tentación. ¿Se fijan cómo vamos tomando estos personajes y los vamos aterrizando? Y nosotros escuchamos sus voces a una gran igualdad. Bueno, nosotros vamos a valorar entonces esta propuesta de desacralizar lo sagrado y nos vamos a encontrar con todas esas voces en los textos. Cualquiera que yo haga, voy a tomar una aquí. Mire, se llama 5 panes y 2 peces. Señor, cuando estuviste frente a la multitud de más de 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños que habían escuchado tu palabra, y te dijeron que no había cómo alimentarse, ¿qué pensaste tú? Porque tú no eres un mago. Entonces, la verdad es que eso hace, pero muy grato, como que llena de una propuesta novedosa, interesante, donde, como les dije al comienzo, la vida me va a ser distinta. De alguna forma también recoge mi interrogante. Estamos hablando como en la misma lengua. En Sui Generis, aquí lo tenemos, y también en los dos textos, la temática recurrente va a ser la vida del hombre en la tierra y qué papel juega Dios. En todos nos vamos a encontrar con eso. ¿Cuál es el sentido? ¿Por qué estoy yo aquí? ¿Y por qué estamos aquí en la tierra? ¿Y cuál es el sentido de la creación del hombre? ¿Cuál fue el objetivo? ¿Qué pretendió? ¿Lo habrá hecho bien? Voy a tomar un texto que podía haber tomado cualquiera de estos relatos, pero tomé uno que se llama ¿Cómo debemos llamarte? ¿Cómo? Y es una pregunta. Dice así: no estoy seguro de cómo llamarte. Sí, Señor, Dios, Yahvé, ni siquiera entiendo tus reales propósitos. Sobre la armonía que debía prevalecer, parece arraigarse la oscuridad. Pero tú ya lo sabías. Tú conocías el plan, el gran guión de la creación. A tus hijos y tú nuestro Padre. ¿Por qué entonces nos sentimos tan solos? ¿Quieres decirnos algo? Te escuchamos. Necesitamos una verdadera puesta al día, porque todo está muy cambiado en este escenario. Tras la pantalla nos sitúa hoy, siglo XXI. Cuando hiciste un plan, eso pasó hace mucho tiempo. Pero ahora nosotros vivimos frente a una pantalla, nosotros somos seres virtuales. Ni siquiera sabemos cuánto de real tenemos, ni siquiera sé cuánto de real tiene la otra persona, ni siquiera sé con quién estoy hablando. Esta pantalla necesita que nos aclares. Bueno, vamos a encontrarnos entonces
si pudiéramos tomar 3 puntos que van a ser reiterativos, que lo van a encontrar a través de textos muy simples, no muy simples, con algo de humor, con algo de ironía, con algo de lúdico también, nos vamos a encontrar con estos grandes planteamientos terribles. Eso quería decir con la simpleza, ¿no? Primero, la falta de comunicación que hay con el Creador. Lo vemos lejano. Después, como hombre, nosotros intuimos su presencia, intuimos que algo hay de su existencia, pero no su proximidad. Se nos escapó. Por eso que está el grito aquí a través de toda esta historia. ¿Dónde estás? Oye, somos tus hijos, pero dinos. Oye, cuando tuviste que hacer lo del pan, oye, pero si tú no eres mago, ¿qué hiciste? Cuéntame. O sea, recordemos, ¿no es cierto?, que también lo hace mención. No hace mención Francisco, que no hay nada más más propio del hombre que acercarse a Dios, y más propio de Dios que acercarse al hombre. Entonces también unos a otros se preguntan. Bueno, y lo último, digamos, la otra idea que la van a encontrar, ¿no es cierto?, en todos los textos, es que este Dios ha permanecido en la oscuridad. Yo traté leyendo los textos de Francisco, que al final voy a hablar un poco del conocimiento que tengo yo de este gran escritor, el anhelo que tiene el hombre de tener un Dios conocido y cercano. Esa sería una de las miradas que están todas entrelazadas. Es como una trenza que va a lo mismo, a Dios y el hombre, pero esa trenza la hago con 5 nudos distintos y la voy cruzando. Entonces el hombre quiere, a medida que más somos virtuales, que más se crean hombres que hacen las mismas cosas, la robótica ha avanzado tanto, la tenemos en la casa. Yo otro día hablaba con una amiga y me dice, oye, no, yo ya no necesito ya, yo pongo el robot, Pedrito se llama y me hace todo. Bueno, ya estamos con ese lenguaje, ya estamos viviendo así, pero nos falta, queremos otras cosas, como que independiente que en quién creamos y a quién, cómo lo llamemos, ¿no? Que no es una cosa religiosa, es más que eso, es que por qué estamos y hacia dónde vamos, y es un porqué. Entonces, tendríamos que pensar en tener un Dios más conocido. Y también la necesidad que tiene el hombre para entender por qué nos dejaron estar abandonados. Es como, ¿recuerdan los existencialistas? O cuando éramos niños teníamos que leer El extranjero de Albert Camus, sufríamos porque no entendíamos nada. Pero era el hombre, eran los existencialistas que se sentían ellos que habían sido arrojados al vacío. Y eso permanece por siempre. Eso somos ahora. Y eso también está aquí en los textos. Si hablo mucho, hágame callar. Discúlpenme, pero ¿puedo avanzar? Gracias. La otra idea, estamos en 3, ¿no es cierto? Una es la soledad, el hombre que siente un Dios lejano. La otra, ¿no es cierto?, es que por qué el hombre se siente arrojado al vacío. La tercera, que la logré buscar, ¿no es cierto?, en este cúmulo, en este proyecto, que este hombre, el dolor de Dios también se siente sin amor, se siente solitario, porque le dimos la espalda. Les hago la cita. Hoy me miré en el espejo de agua para hacer una esfinge parecida a mí y dibujé 2 criaturas que me hablaran. Hoy los busqué por todos lados. Parece que se fueron. Los extraño. Les había tomado cariño. Nunca había tenido amigos. Y ellos casi no eran. Página 16 de Sui Generis. Entonces aquí también tenemos un Dios que lamenta la ausencia del hombre. Y un Dios que juega, que eso también lo vamos a ver un poquito más adelante, porque todo lo hace como jugando. Hoy me miré en el espejo de agua para hacer una esfinge parecida a mí y dibujé 2 criaturas que me hablaron, que es, ¿no es cierto?, la creación. También tendría que citarle a ustedes yo
en esta trenza, un enjuiciamiento que va a hacer aquí el escritor al hombre. Ya tenemos un Dios que lamenta, un Dios, ¿no es cierto?, nostálgico del ser humano. El ser humano lo abandonó, pero acá también hay un enjuiciamiento al hombre, porque solamente nos acercamos a este Dios en los momentos de aflicción, en los momentos de infortunio, en nuestras situaciones límite, en nuestras penas profundas, en nuestras desesperaciones. Y es humano, y dígame quién no lo ha hecho. ¿Quién no? Entonces, y lo dice, ¿para qué quieren un Dios si piensan que no lo necesitan? ¿O simplemente no creen en Él? Si son ustedes autosuficientes y si el eslogan es el hombre sin límites. Ese Dios al que ponen en el banquillo de los acusados no está en el verger con una copa en la diestra y el control remoto en la izquierda. Recordemos que tenemos aquí un escritor juguetón. Recuerden que todo lo que nos hace va a ser, ¿no es cierto?, con la comicidad, con el humor. Es como un niño chico que anda buscando cosas que no lo vea la mamá, pero la mamá lo sorprende siempre. Bueno, vamos a encontrar siempre a ese Homo ludens, muy unido a los cuestionamientos filosóficos, al quehacer del hombre. Y eso es como lo novedoso. La resultante muy ingeniosa. Y finalmente tenemos un Dios, que es en la última parte de la trenza, la más gordita, un Dios que decide ir a confesarse con el hombre. Fíjate, se siente culpable de la obra que hizo y decide ir a confesarse y se culpa de haberlo dejado solo por tantos siglos. Escúchenme. Escuché 3 golpecitos en la puerta y acudí a abrir. Hola, soy Dios y he venido a buscarte. He estado pensando acerca de la relación con ustedes y de mi silencio y retiro voluntario y obligado al cielo, que podría ser interpretado como la conducta de un padre ausente. Cosa común en las parejas malavenidas. Y quizás se me pasó la mano en lenguaje coloquial, ¿no?, con eso de dejarlo actuar según su libre albedrío. Tuve un sueño allá arriba y he decidido venir a confesarme contigo, corto y preciso. En ese sueño yo me pregunté, ¿dónde está la batalla del hombre? Bueno, entonces aquí como yo les mostraba al inicio, ¿no es cierto?, a medida que vamos revisando estos relatos, 8 más 86, no, 9, son 16, ya 32. Estos 32 relatos vamos viendo ontológicamente, si se quiere, o sea, con todos estos cuestionamientos que también nos llegan a nosotros, pero la forma novedosa como los enfrenta, como los muestra. Y unido a esta temática, que ustedes ya saben que no se van a encontrar nada distinto en ellas, pero no crean que va a ser un estudio teológico fuerte, con un lenguaje duro, encriptado. No, son tal como yo he abierto las páginas y se los digo, créanme que así es. Hay otro que también me gusta mucho, a ver si lo tomo. Aquí, respuesta automática. Usted se ha comunicado con el reino de Dios. Sí, juega con nosotros, Francisco. El Todopoderoso tiene su anexo ocupado este milenio. Si espera en línea, es posible que la demora sea considerable. Si nos deja su número, le devolvemos el llamado apenas sea posible. Bueno, y ahí pues sigue, ¿no es cierto? Son página y media cada uno de ellos. Entonces, no puedo no tocar un punto distinto, aparte, que matiza y que envuelve todos los textos, que es el homo ludens, el humor, la ironía, este todopoderoso que está cansado de tanta felicidad en el cielo, baja a la tierra un día disfrazado de hombre, toma la mochila y ya no quiere tanta felicidad, ya no quiere seguir tanto en la nube,
Incluso Pedro le dice, para mí que tenéis un menaje. Entonces, ¿te das cuenta? Que ustedes se van a encontrar con eso, que tú dices, pero ¿de dónde saca esta idea? Yo muchas veces le decía, pero Francisco, ¿y dónde hace eso? No, es que yo me siento entre que tomo el desayuno, pongo la llave del auto y ya está listo. Y no revisa. Es un escritor que no revisa. Doy fe de eso. De eso doy fe. Entonces, aquí vamos a ver este Dios que la eterna felicidad lo tiene estresado. Está cansado de estar en estas nubes. Y dice, y se escabulló pegado a la pared de la roca de utilería, más allá de la curva que daba salida al jardín del Edén. Decidió almorzar en un pequeño restaurante, donde le ofrecieron cabello de ángel, con pasta blanca, y panqueque celestino nevado, porque le dijeron que era como el manjar de los dioses. La mesera, al verlo tan sorprendido, le preguntó de dónde venía. A decir verdad, dijo, vivo en las nubes. Usted debería tener bien puestos los pies en la tierra, retrucó la mesera. Que Dios se lo pague, le dijo él por el consejo. Bueno, ustedes se van a encontrar con todos que no van a poder dejar de sonreír, pero ¿qué estoy leyendo? Por supuesto que están ahondando, ¿no es cierto?, en unos temas de profundo peso, ¿no? De hecho, cuando todo lo que quiero en un momento es echarse una siestecita y estar en una hamaca organizando Dios y bajar en la tierra. Bueno, esto es una parte que yo no quería. Yo soy muy desordenada, ustedes están asombrados con mi apunte, porque yo tengo la letra terrible, todo lo que digo tiene que pasar por mi cabeza y por mi mano, si están asombrados, yo ya veo todas mis rayas que hago en mi manera. Bueno, pero en este último punto quiero hablar de algo muy importante que también lo menciona Mario Vargas Llosa. Y con esto creo que, para que se queden tranquilos, voy a terminar. Bueno, Mario Vargas Llosa dice, la literatura es una pasión y la pasión es excluyente, no se comparte, exige todos los sacrificios y como pasión del escritor, para el escritor lo primero es no es vivir, sino escribir. Vuelvo a tomar esto que me hace mucho sentido en la persona de Francisco. La literatura es pasión, no permite otra cosa, y más que vivir, para el escritor es escribir. De esto hago fe. Más de alguna vez Francisco me dice que escribe todos los días. Se siente y escribe, y sale todo, salen muchas cosas. Hemos conversado, ¿de dónde salió? Mira, estaba tomando mi café, lo puse ahí, y de repente ya tengo hecho, ya tiene el ensayo, ¿no? Entonces, algo de Francisco hay en esta propuesta, en esta idea de Vargas Llosa, que también, ¿no es cierto?, este Nobel fantástico que todavía está vigente y cercano a nosotros en lo literario, donde también como él seguramente, pero Francisco, la vida de él, su refugio son las palabras. Eso es lo que lo hace a él sentirse vivo. Ese es su cable a tierra, ¿no? Y es un escritor a tiempo completo. No sale, no tiene Pascua, no tiene Navidad, es seguro que mañana va a volver a escribir y ya está formando otra cosa en su cabeza y ya está con eso, ¿no? Y finalmente, a su vez también, como lo conozco a Francisco unos 5 años, es un escritor maduro ya, ¿no? Con una temática que ustedes han visto bastante profunda, que yo creo que siempre se inició con ella. Alguna vez yo le hice hacer algunos cuentos policiales, no salieron, ¿de acuerdo? Algunas me dijiste, no puedo. Algunos bien forzados no, ella tiene su temática, capaz que ahora la profundiza, la trabaja, porque es normal, ¿no es cierto? Es lo que se habla del crecimiento del escritor. Y lo otro que tiene también yo si tuviera que clasificarlo, es un escritor romántico, porque el romanticismo los románticos fueron los escritores desengañados,
porque la realidad se les cae a pedazos, ¿no? Ve esta desconexión entre lo humano, lo divino, esto que no sabemos para qué estoy, este Dios que de repente me exigió tanta cosa. Fíjate que hay una parte de Dios Hijo muy interesante, que Él lo dice, ¿no? Nací eclipsado por el sueño de mi Padre. Ya que terrible, nací eclipsado por el sueño de mi Padre. La ruina prometida que caería sobre mi familia y mi pueblo. Por eso fui abandonado. Siempre he sido un desarraigado de la vida. Yo me arrastraba sobre el polvo para quedar tendido a la orilla, mientras observaba cómo los buitres esperaban mi despojo sin alma. De pronto una mano me extendió. «Tienes algo por hacer», me dijo. Y fue como si la pesada piedra del sepulcro de mi existencia se corriera para hacerme ver por primera vez el sentido de mi vida, un mandato, una misión. Entonces, también un Cristo dolorido que lo han mandado a una misión terrible. ¿Por qué me tocó a mí esto? Como María también, que les acabo de decir, bendita, bendita, escuchaba el ángel y ella dice, no me considero, me van a repudiar. Bueno, volviendo, ¿no es cierto?, a este connotado escritor, a este soñador, a este que en alguna parte dice, por ejemplo, ¿cuándo se perdió el rumbo? ¿Fue con Caín y Abel o con Adán y Eva? ¿Fue airoso el plan del Creador? Con esto cierro ya. Allí estábamos desterrados, arrancados del paraíso, frustrado él también como un inútil nido vacío. O sea, el paraíso también estaba frustrado. Esta maravilla, este paraíso maravilloso, el hombre frustrado había sido expulsado, el Creador también, y el paraíso también se sentía vacío. Detrás del escenario permanecía él, cual estatua, indeciso, tal vez arrepentido, pero ya era demasiado tarde. Algo salió mal. De más está que le hable de una prosa culta, prolífera, llena de matices, con asociaciones de ideas que asombran y que hacen el texto liviano, jocoso, profundo, nos pasea. Quería terminar con algo que me parecía interesante, pero les he dicho tantas cosas que digo que son interesantes y no termino nunca, pero ahora sí que les prometo. Dice, también lo dice Vargallosa, ¿no? No se escribe solo para contar la vida, sino para transformarla, añadiéndole algo nuevo a ella. Y al salir de ese enigma y de sí mismo, el escritor, aunque sea ilusoriamente, logra ser otro. Y esa es una manera de ser menos esclavo y de experimentar la libertad. Porque la libertad lleva al escritor a otras libertades más anchas y más amplias. Mis amigos, ha sido un agrado tenerlos a ustedes escuchándome tan atentos. Para mí esa ha sido una gran gratificación. Los dejo entonces ahora con la opción de disfrutarlo, de leerlo y, atención, léanlo de a poquito. No son 16 cada uno, no son para leerlos todo el mismo día, a lo mejor después tomo algo y ráyenlo, subrayenlo. La literatura la hacemos nuestra cuando la subrayamos. Muchas gracias por su atención. Bueno, pues esta aclaradora presentación los dejo ahora con Francisco Pérez Godoy. ¿Usamos el roque? Aquí en la televisión se pondría algo. Estamos en vivo, no es televisión. ¿Cómo yo me digo? Bueno, gracias a todos.
reitero también mi agradecimiento, como dijo ya Juan Silva antes, al municipio, al Departamento de Cultura de la Municipalidad, a ustedes, asistentes, en un día caluroso. Felizmente aquí hay aire acondicionado y está bastante adecuada la temperatura. Debe ser difícil, en realidad es difícil motivarse. Oye, vamos a una presentación literaria de... ¿Quién viene? ¿Viene Vargas Llosa? No, viene Francisco Pérez. Hay un otorrino, parece. Ah, sí, bueno, ya. Ay, no tengo nada más que hacer. Voy a ir para allá. Una de esas. Bueno, aquí estamos, pero yo se los agradezco porque es un gesto de generosidad. Rioja, así se llama esta presentación. Escribir es tomar una decisión, tomar un bisturí y abrir la interioridad, exponiendo vísceras y circunvoluciones cerebrales. Es un harakiri no necesariamente suicida, pero se escribe desde dentro, desde muy dentro. Si bien se ocupan algunos insumos externos y otros innatos, hay un procesamiento interior a modo del más refinado centro de cocina, o en términos actuales, la Thermomix, que combina los ingredientes, les da su punto particular, regula los aliños y especias, selecciona temperatura y tiempo de cocción óptimos para rendir finalmente el producto. Ahí está su plato. El plato presentado al final del proceso puede ser del agrado o no del comensal, del espectador. Si bien esta pudiese parecer una visión mecanicista de la creación literaria o de cualquier otra cosa, debemos reconocer que nos preside internamente una mecánica biomolecular, celular y orgánica, de la que somos mudos testigos. Ignoramos que a nuestras espaldas se desarrolla una vida interna plena de tensiones y pasiones, competencia y jerarquías entre células y órganos, en una convenida y pacífica cooperación y armonía, hasta que sobreviene la traición. Un órgano que se estima importante pero postergado, tal vez aburrido de esa mecánica, complota contra todo el ente corporal, generando una enfermedad autoinmunitaria, una forma de autoagresión, un cáncer, la inesperada puñalada que viene desde dentro. Escribir es dar salida a una energía flotante, una electrostática, generada por esta fricción interna, una dinámica de movimiento, originada por el consumo energético propio de las calderas vivientes que somos nosotros. Este striptease de ideas y pensamientos coloca al escritor en un punto de exposición, sujeto a la opinión y al juicio del lector, del crítico, de su familia. Pero tal vez lo más importante es que queda en sí permanentemente la duda de si lo que escribió, lo que dijo y lo que ocultó o evitó es la más fiel expresión de sus vísceras, o si pudo hacerlo mejor. La dedicatoria de exilio. Al padre, prolífico huérfano del cosmos, te faltó un papá. Unas buenas palmadas y harto cariño enseñan mucho. De Misión Imposible, extraído de Exilio y otros cuentos. Voy a decir el consejo de mi editor. Bueno, hay que leerlo de aquí. Habiéndose recortado convenientemente barba y cabello, pasaba por un perfecto panzón jubilado con cara de bonachón. Decidió almorzar en un pequeño restaurante. Aquí estoy plagiando lo que puso María Eugenia, pero yo lo había seleccionado antes. A la vuelta de la esquina, en donde le ofrecieron la pasta del día, que casualmente era cabellos de ángel, artesanales, acompañados de salsa blanca y postre. Le ofrecieron un panqueque celestino nevado en azúcar flor. Le indicaron que todo esto era un manjar de dioses, lo que fue por supuesto muy de su agrado. Le dejaron pan con pebre y los periódicos del día. Al observar los titulares,
Dios abrió tamaña boca al percatarse de los graves problemas de corrupción, engaño a los consumidores, altísimos impuestos, corrupción de los políticos, contaminación del aire, agua y tierra que aquejaban a su fiel rebaño. ¡Válgame Dios, pero si esto es un infierno!, se dijo. Dejó escapar en un murmullo el divino Creador: ahora entiendo por qué tantos se van al otro infierno. Si allí lo pasan bomba, está igual de caluroso y no pagan impuestos. Ahora matizamos. Noticias del mundo. Brasil queda eliminado de la Copa de Qatar. Marquinhos le dio al marco con el balón. Primeros casos de gripe aviar en Chile. Murieron 2 pelícanos y una gaviota. Felizmente no era Juan Salvador. La COP27 en Egipto logró avances estimados importantes, pero también son en parte jeroglíficos. Se apuesta por que el alza térmica de 1,7 grados sea suficiente, ya que 1,5 es demasiado costoso para las grandes y pequeñas economías. Seremos entonces huevos escaldados en vez de huevos duros. Mega sequía en Chile. No han servido ni los rezos episcopales ni las plegarias ancestrales. Eso sí, se probará bombardeando las nubes para intentar despertar a San Isidro. Otra cita de Exilio y otros cuentos: cacería nocturna. ¡Qué terror! No, qué horror. A ver, ¿dónde está esto? Dice la mosca: ¿no hay acaso un dios de las moscas a quien clamar o reclamar por semejante sino? ¿Quién puede encontrarle sentido a semejante disparate? Se habla de las aves del cielo y no de las moscas, como si no contáramos cuáles escorias fabricadas con sobras de material. No es justo. Clamo aquí y ahora a ti, Dios de los insectos. Te hago responsable de este inútil sacrificio. Estaba en la telaraña en la tela. Este descalabro y despropósito de canibalismo que planeaste desde siempre para la supervivencia del más fuerte. Y tú siempre eres el más fuerte a tus propósitos y caprichos. Muéstrame ahora toda tu magnificencia o calla con ominosa vergüenza. Luego de la dedicatoria de Sui Generis: a los aprendices y artesanos, carpinteros y alfareros, escultores, pintores, músicos y artistas, quienes intentan desde tiempos inmemoriales rescatar la belleza de un mundo creado para la felicidad, en el que reina el sufrimiento y el dolor. Cita de Dioses y hormigas. Entonces a Getulio se le ocurrió la idea de formar su hormiguero, cual insectario de seres vivos, un pequeño mundo social de las hormigas, a quienes podría regir como gobernador absoluto y recibir de ellas obediencia y admiración por su magnanimidad, aunque en el fondo lo que más deseaba era ser temido por la ferocidad de su poder. Una segunda cita del último texto, del último cuento de este, que se llama Enola Gay, el nombre del bombardero B-52 que bombardeó Hiroshima. Padre, no. He decidido por la verdad que nos hará libres, por el amor que todo lo puede y todo lo soporta, que no seré yo quien muera a la vida, sino tú, que mueras a tu orgullo, a tu obsesión por saldar cuentas, a tu enfermiza buena memoria y apego a tu plan de salvación. ¿De qué? Porque yo también te amo y quiero que seas libre. Porque mi amor por ti puede ser tan grande como el que tú dices tener por mí y por las criaturas que me has encargado, mis hermanos. A ellos los conozco no como ovejas,
hambre y sed, con quienes he sentido el miedo de la tormenta y he tenido el coraje para acallarla, por quienes daría con gusto mi vida si me lo pidieran. Pero sé bien que no por un capricho, ni por designios incomprensibles, tan lejanos al amor simple y gratuito que con ellos he conocido. Padre, no. Exilio y sui generis. Exilio y sui generis constituyen la división de un texto original que recrea la visión madura, mi percepción del mundo y mi propia vida a la luz y quizás a la sombra de la enseñanza religiosa. Fuerte influencia desde mis primeros años a la escucha de homilías y sermones desde el alto de los púlpitos. Intento aquel de la praxis religiosa de ordenar el rebaño y transmitir el, comillas, mensaje de salvación. Pero la vida se encarga de poner las cosas en su lugar y a veces enfrentamos disyuntivas ante las que podemos ceder buscando el desvío o bien adentrarnos en el camino pedregoso que ofrece interrogantes, pero también permite cosechar respuestas, esta vez de la propia conciencia. Así es como la visión de la vida, dependiente de la verticalidad del mando divino, según el doctrinal magisterio, se fue desdibujando, desmereciendo la didáctica y el método pedagógico principalmente, más que el objeto mismo de la enseñanza. Exilio y sui generis intentan humanizar al Ser Supremo, en un viaje de vuelta, acercándolo al menos a la estratosfera para hacerle cosquillas en sus plantas, buscando obtener muestras de su presencia, sean risas o quejas por la molestia, sacarlo de su glacial silencio milenario. Tal vez está en una prolongada siesta. Este gesto pretende una nueva encarnación, como en Misión Imposible que citaba María Eugenia, el aterrizaje de su presencia. Él es un elemento sustancial para nuestras vidas, llamemos a su persona, unas vidas nuestras llenas de debilidades y necesidades. Para nuestra ignorancia, para nuestra soledad, para nuestras ansias de amistad, mejor aún con alguien superior a quien recurrir, a ese Dios del amparo, ante la infinita finitud de nuestra existencia. Hay una voz satírica, alegórica y a veces infantil que interpela esa presencia fría, dura y castigadora de antiquísimo catecismo e intenta asimilar al divino a sí mismo, a una nueva unicidad de Padre e Hijo y convertirlo en aquel hombre que ahora personalmente va en busca del otro, del creado, aquel a quien puede llamar compañero, amigo, familia, marido, mujer, amante, por último enemigo. Leer. ¿Por qué leer? Leer es la otra cara de escribir. Es el espejo de los ojos donde se reflejan las palabras. Momento crucial. Mágica germinación de las semillas sembradas que eclosionarán en otra mente. Es empaparse de las palabras e ideas de otro, cargando la despensa de los alimentos en que se funda el pensamiento. Definiciones y verdades ajenas me ayudan a construir las mías, las propias, asistido por el necesario paso del tiempo y la experiencia de la vida. Leer no es solo conocer autores y sus obras, hablar de ellos, ser culto y enriquecerse. Es equiparse con los elementos necesarios para la expedición de la vida, los valores del espíritu, las vestimentas del pensamiento, el lenguaje. Es la linterna que nos ilumina el camino, muchas veces oscuro y riesgoso, para mantenernos con apego y amor a la verdad, a la justicia, a la honestidad. Bienes que serán la única garantía de satisfacción cuando nuestra mochila ya esté vacía al final del camino. Muchas gracias, queridos amigos. Ahora, Juan, ¿qué más podría agregar? Cuando tuve la oportunidad de leer estos cuentos, yo soy muy lector de Joyce, de Saramago, escritores que cuestionan siempre lo establecido. Y toda esta sátira que Francisco utiliza en su escrito es el médico, un bisturí, él hace cirugía, y muchas veces nos muestra lo que no queremos ver. Y esta caricaturización que él hace de situaciones, de personajes, ojo con eso, porque por ahí alguien me comentó una crítica sobre eso. La caricaturización, que hay que tener talento para hacerlo, lleva
a lo fantástico. Lo que vamos a leer acá es fantasía, no es ficción, es fantasía. Y la fantasía es muy importante para el hombre y se cultiva desde pequeño, porque la fantasía nos ayuda a emitir juicios críticos sobre lo que nuestra imaginación percibe. Y ahí están los dos grandes poderes del hombre, la imaginación y la fantasía. Eso es muy importante. Y por eso que, como termina la presentación, Francisco dice, ¿por qué leer? Yo le agregaría, ¿para qué leer? Para el hombre de hoy en día, para el hombre actual, es vital la lectura. Un hombre exiliado, un hombre arrojado, muchas veces que no sabe de dónde viene, de dónde va. Exiliado muchas veces en las pantallas, desarraigado de lo más íntimo de él. Yo no soy de la idea de que los tiempos anteriores fueron mejores que los de ahora, fueron distintos, pero sí soy muy consciente de que en épocas pretéritas el hombre vivió a la sombra de fuertes tradiciones orales, tradiciones perennes, en la cual se preparaba al hombre de una forma holística, se preparaba al hombre para la vida, se cosmizaba al hombre, porque es muy importante que el hombre tenga conexión con la tierra, con el cosmos y con los otros hombres. Y esa es la religión, cuando el hombre se religa con otro hombre, esa es la verdadera religión. Entonces, esto es muy importante. Y es por eso que nacen estas tradiciones orales con cuentos. Y el cuento fue una metodología de educación perfecta. Los mitos, las leyendas, de alguna otra forma, esto llevaron al hombre que dejó de moverse por la tierra, se asentó, lo llevaron a tener un movimiento interior. Por eso para nosotros hoy en día es muy importante la lectura, leer, conquistar nuestra anatomía de pensar. Y mientras exista el pensamiento, las palabras están vivas. Y la literatura se convierte en una salida, no de la vida, sino hacia ella. Nunca nos olvidemos, queridos hermanos, si les puedo decir hermano, que nosotros creamos el mundo en el cual vivimos. Cuando este mundo se transforma inhóspito para la vida humana es porque dejamos de asumir nuestra responsabilidad. Por eso le quiero dar las felicitaciones a todos los que asistieron a esta presentación cultural, porque es muy importante, sobre todo en estos tiempos que se habla de crecimiento económico, desarrollo económico, tiene que ir de mano o de la mano del desarrollo de la cultura, del arte. El arte es la vida. Una vida sin arte es una muerte espiritual. El arte es el encuentro entre lo universal y lo individual. Por eso es importante que cada uno de nosotros sumamos nuestras responsabilidades, leamos, nos cultivemos, encontremos nuestra autonomía de pensar y desde ahí podemos relacionarnos como lo que somos, hermanos, indistintamente del credo, el color, el país, somos hermanos. Si hay alguien que quiera ser Francisco Pérez, bienvenida sea. Si no hay preguntas. Hablando de exilio, estuve leyendo algunos cuentos. Me di cuenta de que en los primeros, en realidad, porque todavía no lo termino, existe una dualidad en realidad en lo que uno está leyendo, ¿cierto? Habla mucho de lo que nosotros conocemos como Dios, pero también habla mucho de ciencia. Ya. Y la pregunta es, ¿cómo usted lo planteó realmente? ¿Es ver para creer o creer para ver? Muy buena pregunta. Esto no estaba preparado. Quizá hay una cosa intuitiva más que cognitiva, más que descubrir por un proceso racional. Hay un sentido de la vida. Había otras imágenes ahí, no sé si se pueden reproducir. Ahí hay una hormiga. Estas fotos son microfotografías que yo he tomado con nada muy tecnológico, o sea, bastante tecnológico, pero bien simple. El teléfono, la cámara del celular con un lente. Entonces, aquí retraté esta hormiga, estaba en una hoja, una maceta de la terraza que tenemos ahí, y
y le pedí, le dije, para, porque las hormigas siempre andan rápido por todos lados, entonces es raro que una hormiga se quede quieta. Le dije, para, aguanta, un momentito, ¿te interesa una foto? No sé, mágicamente la hormiga se quedó quieta y yo le pude sacar la foto y ahí está luciendo plenamente sus 6 patitas, las antenas y unos ojitos negros que tienen así, ¿ya? Entonces, ¿puedes mostrar? Ahí la saqué a contraluz, ¿no es cierto? Como la película Bichos de Pixar, ¿ya? Acá tenemos otro bicho, ¿no es cierto? Una langosta fenecida, ¿ya? Llegó su momento y ahí están los restos de ella, ¿muestra? Y ahí nos está sacando la lengua con una sonrisa un poco sardónica. ¿Muestra? Y ahí lo vemos derrotado por la vida, ¿ya? Entonces eso me hace recordar una reflexión de un chiste de Quino que un paciente toma de la solapa al médico y le dice, doctor, dígame, estoy enfermo de algo, ese algo, esta enfermedad, ¿se llama vida? Entonces, claro, porque ¿de qué se va a morir usted? Se va a morir de la vida, de nada más, de cualquier cosa pero es una excusa, usted se va a morir porque está vivo, punto. Entonces, ya, pero no es que esté escamoteando la respuesta, estoy pensando cómo la respondo. Bueno, yo creo que con esas imágenes y con cada una de esas cosas uno puede decir, pero ¿será lo que yo veo, lo que yo creo o no? Y son tan limitados nuestros sentidos. Si es por lo que yo veo, es poco lo que vamos a hacer, porque como a los 50 ya tuve que empezar, no hubiera podido leer esto sin esta cosa, unos pedazos de orgánico, ¿no es cierto?, en China, ya, ok, ¿cuántas ondas sónicas, ultrasónicas y cuántas radios del mundo se pueden sintonizar en este lugar aquí mismo? Hay una cuestión maravillosa que se llama Radio Green, uno lo puede sintonizar en el computador y es increíble, puede escuchar radios de Rusia, de Ucrania, de Finlandia, de Groenlandia, puede escuchar cumbia auténtica de Colombia, y yo no sé que esas ondas están aquí, pero sí están los rayos cósmicos y está el 21% oxígeno y el 78%, ¿no es cierto?, o 70% de nitrógeno, los gases nobles, y no sé nada de eso, solo respiro y estoy aquí, y de repente digo, ¿estará Dios también? ¿Lo podré sintonizar en Radio Green? Y buscamos, y el dial ese todavía no arroja resultados. Entonces, tenemos por un lado este conocimiento intuitivo, tenemos algunos instrumentos, tenemos lo que llamamos ciencia, una capacidad, ¿no es cierto?, de decir, a ver, identificamos un problema, ¿cómo lo explicamos? Entonces tenemos que distinguir cuál es el problema, el objetivo, cómo lo vamos a abordar, vamos a hacer algunos experimentos y vemos que tienen que ser reproducibles, y si lo pueden reproducir varios experimentadores, varios científicos, significa que hay una conclusión real, verdadera. Ok, fantástico. Pero si descansamos en nuestros pequeños medios, hasta esa hormiga que estaba ahí, con esas antenas, no sé cómo es capaz de saber, de conocer que en la cocina hay un pay de limón, si ni siquiera tiene noción de lo que es un pay de limón, y llega ahí y se lo comen con otros miles de hormigas, y aunque se queden pegadas y se vayan a morir, fueron para allá, no sé a quién, y algunas arrastran pesadamente unas miguitas para allá, y otras arrastran a otras hormiguitas que quedaron muertas ahí, se las llevan para allá para comérselas, para sepultarlas, a lo mejor tienen el dios de las hormigas también. Entonces, nuestro alcance es muy corto. En ese pestañeo que dice Dios, dice la Biblia, si para ti el sol de un día son 1000 años, y aquí decimos, se murió con 92 años. Vivió harto, sí, en realidad, una vida larga, ciertamente. En la década del 20, del 30, la expectativa de vida en Chile eran 30 años. O
sea, alguien que nacía sabía que podía llegar a vivir 30 años. Había gente que vivía 70, pero muchos se morían al nacimiento, a los dos, la mortalidad materna infantil era enorme. Entonces, yo creo que están ambas cosas. Están los pobres instrumentos que tenemos aquí a mano, están esos maravillosos ojos, ¿no es cierto?, como de John Bonachon, así exaltado, que tenemos de los telescopios, el Hubble, el James Webb, en que dicen, se están viendo los pilares de la creación, unos pilares gigantes de polvo y gases que están a 400.000 millones de años luz. Y ahí pensamos en lo que dijo Buzz Lightyear, al infinito y más allá. ¿Y cuánto nos queda de eso a nosotros? ¿Y para cuánto me va a alcanzar a mí esto? ¿Cuántos años más tendré? La gran pregunta. En alguna parte de nuestro organismo hay algo. Hay una fecha de prescripción. Está la fecha de vencimiento. Igual que las latas, igual que las cajas de leche. Y eso es lo que denodadamente tratamos de evitar. Estoy tratando de borrar la fecha de vencimiento. Y después vemos, chuta, no se puede borrar esta cuestión. Es como cuando un archivo está corrupto así, no puede entrar de nuevo. Entonces, bueno, yo creo que es una experiencia tan... A ver, esto de que existe o no existe Dios es una noción que ha sido tan fuertemente ligada a las religiones que es una, podría decirlo, heréticamente es una apropiación ilegítima. Ok, ¿se apropiaron de algo? Sí, esto fue una toma, legítimamente, una toma. Hay una toma, hay un campamento, son las religiones y hay distintos aquí y allá, y todos más o menos tratan de lo mismo. Pero el hombre solo, si lo dejan, ¿no es cierto? No existe Dios, nada, no le dicen nada. Y ve esa hormiga, y ve el sentido de la vida de la hormiga, y ve la sonrisa final, ¿no es cierto?, del pobre saltamonte, y ve un grano de arena, y ve las ondas, y ve el sol, y ve la fotosíntesis, y ve que puede recoger pasto y comer, y que se puede vivir así, todo tipo, y que no necesariamente tiene que tirarle una puñalada, sino que puede darle la mano, y tener los dos una roca, una al lado del otro, o una cueva al lado del otro, y si al otro se le cayó la roca encima, le puede ayudar a sacarse la roca. Yo creo que esa experiencia necesariamente conduce al hombre a mirarse a sí mismo y decir, parece que no estoy tan mal, algo debe haber. Y ese algo es lo que continuamente vamos a seguir buscando hasta el fin de los tiempos, creo. Doctor, ¿verdadero o falso? ¿Creer para ver o ver para creer? Creer y ver. Políticamente correcto, muy bien. Bueno, otra pregunta. Everest. Bueno, yo conozco a... ¿Cómo le va? Bien, gracias, bienvenido. Perdón, primera vez que nos vemos en persona, porque nos conocemos por Zoom hace como 3 años. Sí, nos hicimos amigos por pandemia, en un taller. Y con la María Eugenia. Yo te quería preguntar hacer una pregunta más bien técnica, ¿no? Y que tiene que ver con la pregunta que estaba respondiendo recién. Tú de alguna forma siempre en tus cuentos, en tus escritos, en las metáforas que haces, profundizas. Vas siempre más allá de lo que te permiten las palabras, más allá de las consignas que nos da María Eugenia o de los temas que nos propone María Eugenia. ¿Ya? Y a propósito de la pregunta, me quedo dando vuelta de que el verbo creer y el verbo mirar para ti, el verbo creer y el verbo ver, yo creo que nos sirven en la misma oración para ti. Yo creo que no están bien, son antitéticos, no corresponden usar esos dos verbos con el resto de para ti. Entonces, en la medida que tú tienes esta larga conversación con Dios, al menos desde que yo te conozco, el hecho de llegar a publicar y de revisarte a ti mismo, porque obviamente estos cuentos tienen que tener alguna antigüedad, ¿no? Entonces, por lo tanto, ha habido un proceso desde que tú lo que escribiste, hasta que ahora lo publicas, y hasta que viene
este momento privilegiado de revisarlo y por lo tanto revisarte a ti mismo, sentir que ha habido un cambio. ¿Has tenido ocasión de medir ese cambio, de darte cuenta si todavía sigues siendo el mismo que cuando partiste escribiendo estos cuentos, si en algo la literatura ha cambiado tu postura con respecto a Dios, con respecto a la iglesia, con respecto a la comunidad? Esa es la pregunta. Ya, gracias. Es un buen gancho al mentón aquí. Sí, en el tono de llorar. Sí, mira, yo pienso que cuando coloqué aquí que hay una visión de madurez, porque ya 6 décadas, un kilometraje que te permite haber recorrido varios caminos y pinchaste varias veces las llantas y cambiaste el embrague, hiciste ya varios así, hasta algunos ajustes de motor. Yo pienso que dada la formación que yo tuve de un apego familiar muy importante, muy significativo a una fe. Mis padres eran personas de una fe muy sencilla, muy práctica, en buena parte también militantes. Ellos eran católicos, apostólicos romanos y participaban en actividades de iglesia. Entonces yo me recuerdo desde que el mundo para mí haber sido tomado en la mano e ir a la misa. Recuerdo que en una oportunidad de haber tenido 4 años, nosotros íbamos a veranear. Mi padre arrendaba una casa frente a la playa chica de Cartagena. Y fuimos a una misa y había una nana que nos acompañaba y éramos 4 hermanos. Y de repente yo me suelto de la mano de la nana y le digo, voy donde mi mamá o donde mi papá. Y en medio del barullo de esa confusión yo me perdí. Yo creo que había estado perdido algunas horas. Y yo atravesé calles, había micro, había circulación, había gente, había perros, había playa, me podía haber ahogado, varias cosas. Entonces me perdí en una misa, al final de una misa, metafóricamente, alegóricamente. Y después caminé, tuve una visión, y un niño chico de 4 años, más o menos no debe haber sido más que eso, llegó a una reja, viene una señora con un niñito, la Virgen María con Jesús, no sé, una señora con un niñito tomado de la mano, y yo le digo, señora, yo vivo aquí, ¿me puede usted entrar ahí? Porque era una reja alta, esas con empalizadas arriba. Ya me dice, y me toman así en vilo, me cruzan, y me paso al otro lado de la reja, y ahí. Y no sé, un rato después, 1 o 2 horas después de haber llegado, aquí está el niño. Fui encontrado. Me habían ido a buscar donde Carabineros, al hospital, bomberos, no se habrá ahogado, un salvavidas, no se ha visto ningún niñito por aquí. Entonces, son metáforas y alegorías, pero sacadas de imágenes reales, en que para mí la vida ligada a la religión y ese procesamiento interno ha sido de encuentros y desencuentros. Me encontré con una vida en que me mostraron a un Dios, una religión, una forma de comportarse, un lineamiento, unas tablas de la ley, unos mandamientos que había que cumplir. Y a ver, en lo personal tengo una personalidad un poco obsesiva, entonces he intentado fuertemente, denodadamente, cumplir ese cronograma y ese listado. Pero de repente a ti se te rompen, se te cae una tabla y se rompe y se hace pedazo y no sabes si, ¿dónde iba este pedazo? Y lo voy a pegar, no. Contamos la tabla, dijimos una pura tabla. Entonces está en la mitad de los mandamientos, pero no sabes si es lo correcto o no. Y esa transacción interna, esa madurez, ese crecimiento, viene con esta experiencia, con este hacer, con este hacer y equivocarse, con este método, ¿no es cierto?, de prueba y error, que es la vida. Y yo pienso que a través de la vida, estos mismos cuentos reflejan
más humanidad y más indulgencia conmigo mismo, con el prójimo, que la aplicación de la calculadora, del conteo de pecado, y sobre todo con esta idea de bueno y malo, de salvación y perdición, con esto del aceite hirviendo del infierno y con esto de la nube, porque es cierto, son figuras literarias que se han usado desde tiempos ancestrales, desde hace tantos siglos, pero creo que lo más legítimamente humano, y si no es así, ¿para qué vino, ¿no es cierto?, el plan de salvación? Si es porque venía por la oveja que se perdió y por el pecador, y no vino por las 99 ovejas que estaban en el redil tranquilita y por los otros justos. Entonces, no es que haya que jugar a ser la oveja perdida o el pecador, pero la vida creo que es esta montaña rusa y hay que vivirla como tal, y uno no se puede negar a vivir las experiencias que te trae la vida. Algunas esperadas, pensadas, otras inesperadas, pero creo que hay que ir ahí, ¿ya? Alguna vez pensé, antiguamente, años atrás, porque con esta forma de ser bastante obsesivo y cuidadoso, puntilloso, yo le ponía casco a los niños y podía ponerles doble casco, le ponía rodillera, codera, muñequera, entonces andaban así en las bicicletas como unos robots, decían, no puedo andar en la bicicleta, bueno, sácate la rodilla, no, sácate las cosas, no, ya, sácate todo, déjate el casco. Entonces era imposible cumplir con toda esa reglamentación. Bueno, creo que la vida misma nos va mostrando eso, y ser más humano es ser un poco más divino con uno mismo. En el primero de los cuentos de Sui Generis, que se llama Sui Generis, justamente dice que hay más propio de Dios que querer hacerse hombre, y que hay más propio del hombre que querer hacerse Dios. Y ahí está esa transacción. Creo que yo he cambiado, he aprendido, ¿no es cierto?, a través de estos cuentos a expresar esta visión más genuinamente humana y encontrar lo divino en uno mismo, en esos insectos, en las otras personas, en la maravilla de ver y creer, o creer y ver, aún en este limitadísimo espacio de tiempo que tenemos como vida, y en este cortísimo alcance en que tenemos para ver hasta unos pocos metros. Creo que siendo genuinamente honesto, o sea, creo que es lo más importante. Pero de que he cambiado, sí, he cambiado. Bueno, está de más decir que si hay alguien que quiera escribir los libros, se los puede firmar Francisco, o estamos cercanos a Navidad, lo pueden llevar también de regalo. Y para ir finalizando, quiero hacerle un pedido a todos los presentes. Aquí hay muy buenos lectores, regalemos libros a los niños. Apaguemos la tele, leamos cuentos con ellos, llevémoslos al bosque. Los niños son nuestro máximo tesoro, y el gran futuro depende mucho de cómo nosotros formamos a nuestros niños. Y para finalizar, quizás más de alguien se pueda escandalizar con estas cosas un poco herejes, pero hereje tiene sintonía con herencia, y generalmente los herejes a través de la historia de los tiempos son los que mantienen la herencia. Y así como Saramago, muchas veces la iglesia hizo llamado a no leer a Saramago, lo que hace Saramago, lo que hizo Saramago, lo que hace Francisco Pérez es humanizar a Dios, democratizarlo, porque lo tiraron al cielo primero, está ahí arriba, después lo escondieron en un templo, está en el templo. Después lo pusieron en un libro y tiene códigos. Y yo soy el que tengo los códigos, te los puedo dar. Como les dije, recreemos el mundo, pero para recrear el mundo tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Y asumir nuestra responsabilidad significa que también el concepto de Dios es muy personal. El desarrollo espiritual es un camino muy, muy personal. Y lo podemos compartir, y entre todos podemos hacer una gran verdad. Muchas gracias, y un gran aplauso para Francisco Pérez y para la maestra María Tomás.